Sofitel Recoleta Buenos Aires recibe a Hoteles a la Carta Latinoamérica en la ciudad de Buenos Aires y 300 años de historia y hotelería en la Argentina. Ya estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica desde la ciudad de Buenos Aires. Sofitel Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos con un historiador, investigador, escritor y autor de la hotelería de lujo. Estamos con Patricio Harrington. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, vos sabés que hay una disyuntiva muy grande en el mercado que nos lleva en la hotelería todos los días a la inteligencia artificial, nos lleva a la hotelería del metaverso y vos sos el polo opuesto. Gracias a Dios que está tu yin yang funcionando en este equilibrio natural, porque si no estaría Patricio Harrington, nos hubiéramos olvidado completamente de los 300 años de la historia de la hotelería en la Argentina. Y él, con su libro, ha hecho un nuevo mundo. Yo creo que a lo mejor te podríamos denominar el nuevo volver al futuro de la hostelería, porque gracias a que está ese punto en la historia, podemos pensar en ella. Te queremos agradecer que estés presente. Queremos decirle a la audiencia también que hay 11.000 personas que siguen el blog de la Hotelería Nacional Criolla esos 300 años, y para nosotros es una oportunidad interesantísima poder desgranar parte de la historia de la hotelería. Y primero, si te parece, hacemos una presentación de lo que es tu libro y después entramos de lleno a algún punto en especial. Contanos de lo que estás haciendo, lo que ya casi está listo. Bueno, básicamente lo que vos señalás es algo neurálgico acá en la historia del libro, ¿no es cierto? Porque muy importante para saber hacia dónde vamos, muy importante saber de dónde venimos, ¿no es cierto? Entonces, todo bien con el futuro. De hecho, es un libro de 25 capítulos, cuyo capítulo 25 justamente es a dónde vamos a estar en la hotelería en el año 2040. O sea, 24 capítulos de historia pasada y un último capítulo de cierre es donde va a estar la hotelería en el 2040. Pero es una especie, como te acabo de mencionar recién, o como le menciono muchas veces a mis alumnos, es muy importante para saber hacia dónde vamos, saber perfectamente bien de dónde venimos. Esa es un poco la esencia de por qué el libro, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que volvemos a los orígenes en todos los andariveles de la vida. En los alimentos hemos regresado hacia atrás para evaluar los verdaderos alimentos, en los paisajes, en la familia, en los usos, en la ropa, que se hace una ropa sustentable. Me parece que diste la tecla con esto de volver atrás, si bien la hotelería está siempre vigente, pero hay que dar un paso atrás para saber lo que viene. ¿Cómo es entonces? Porque Patricio, la cuenta no me da. Haces un resumen de 300 años y nuestra nación, nuestra sociedad es muy joven. Me están sobrando, faltando menos más 100 años. ¿Qué pasó con esa diferencia? Bueno, Roberto, es una buena pregunta que no sos la primera persona que me lo hace. De hecho, me lo hace mucho. Que ¿por qué 300 años de hotelería en la Argentina si la Argentina tiene 200 años? Y la respuesta básicamente radica en que la hotelería en Argentina tiene más tiempo que los 300, o sea, tiene más de 300 años la hotelería en la Argentina. Y básicamente eso se trata porque más hacia lo que era vamos a decir, el virreinato de siglo XVI, XVII aproximadamente, existía la necesidad de conectar estos dos virreinatos, que era el virreinato del Alto Perú con el virreinato del Río de la Plata, y básicamente para eso se hace el Camino Real, una ruta de 3.300 kilómetros, donde básicamente al costado del camino se levantaban pequeñas posadas cada 35 kilómetros aproximadamente, que era lo que tardaba en un día un carro de llegar de un punto al otro, como quien dice, ¿no es cierto? Estas posadas, imagínate, estamos hablando del año 1600, eran muy rudimentarias, ¿sí? Muy rudimentarias, techo de paja, paredes de adobe, piso de tierra, etcétera. Como mobiliario podemos tener una cama de tientos, una mesa, un fogón y nada más. Eran tan rudimentarias y las condiciones de higiene eran tan malas que muchas veces la gente prefería dormir afuera directamente en estas posadas. Eso no me lo imaginaba. Exactamente. Ahí, como nos podemos imaginar, básicamente se ofrecía descanso, se ofrecía alimento, lo que, por supuesto, lo que te podía brindar la tierra en ese momento, y no más que eso, para al día siguiente levantarse y partir directamente para la próxima posada, 35 kilómetros más adelante, y así 3.300 kilómetros
hasta donde te toque, digamos, ¿no es cierto? Vos sabés que hay una relación entre lo que sería las posadas y lo que sería esta historia, que tiene que ver, que tiene mucho que ver con el correo, ¿sí? En aquella época, estamos hablando siempre del año 1600 y pico, el correo era lento, era inseguro, era caro y muchas veces no llegaba, ¿sí? Razón por la cual se había armado como una especie de correo paralelo, correo blue, como quien dice, ¿sí? Para que vos tengas una idea, mandar una cosa por correo era tan mala que la situación era la siguiente. Che, Robert, el fin de semana te vas a Lima, no me llevas este paquetito para allá porque si lo mando por correo no llega. Una posta, ¿sí? A llevar. A eso llegamos, ¿viste? A una especie de correo paralelo. Entonces el Cabildo, muy preocupado, le pide a Domingo Basovilbaso que estudie esta problemática y que vea de qué manera se podría llegar a solucionar. Entonces, Domingo Basovilbaso, un abogado porteño, lo que hace es analizar la problemática y hacerle la siguiente devolución al Cabildo. Le dice: para que el correo funcione, tenemos que hacer que los pedidos salgan de manera asidua, número 1. Número 2, utilizar personal exclusivo del correo. Y número 3, reutilizar las posadas que están al costado del camino. Entonces los del Cabildo le dijeron: ok, fenómeno, nos gustó tu propuesta, este es el presupuesto, dale para adelante. Entonces el Basovilbaso hace dos cosas. Primero, una gran lavada de cara a las posadas. Bien. Y segundo, la creación de una figura que se llama maestro de posta, ¿sí? El maestro de posta era una especie de poblador de la zona, pero la particularidad que tenía era que era una persona idónea, conocedora, confiable, honrada, y además que debía saber, fíjate qué loco, pero tiene todo el sentido del mundo, tenía que saber muy bien comunicar, leer y escribir. Porque el tipo trabajaba con documentación, con libros, con documentos de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? De esa manera empezó a funcionar de vuelta, vamos a decir, hace 1600, 1700, los correos, y se generó el nuevo correo, ¿sí? De esta manera empezó a andar de manera más aceitada, pero no solo se genera un nuevo correo, sino que también se genera una nueva manera de hospedarse. Porque este maestro de posta era responsable no solamente de que fluyera la comunicación y de que fluyeran los paquetes, el correo en líneas generales, sino también que era responsable de todo aquello que tuviera que ver con la calidad de hospedaje que se ofreciera en esa posada. Y para que te dieras una idea de más o menos qué tan serio era este asunto, ellos tenían libros foliados, arriba del mostrador de la posada, libros foliados, donde la gente podía dejar sus comentarios. Como, uy, qué bien que me fue, o uy, qué mal que estuvo, esto no me gustó. Y esos libros eran auditados por personales del correo. O sea que era una especie de TripAdvisor del siglo XVI aproximadamente. Estaba pensando justo en esto. Exactamente, eso ya existía. Y entonces eso era a través de la figura del maestro de posta. En síntesis, Roberto, lo que te quiero decir, que esta especie de triángulo amoroso que tiene que ver correo, posadas y hoteles, tiene mucho que ver y está muy enraizado. Y 300 años atrás ya estaban los primeros de ahí registros, la justificación. los registros fácticos que podemos empezar a ver de cuáles fueron los primeros hoteles, en qué lugares se radicaron las primeras postas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las postas se manejaban de esta manera, por medio de un maestro de posta, que para la época las postas fueron verdaderamente los primeros hoteles de la Argentina, y los maestros de posta fueron verdaderamente los primeros gerentes de hotel. Gerentes, conserjes, anfitriones. Esto es casi desconocido. Sacás un poco a la luz, traes el recuerdo de esta historia a lo vigente, pero en mi caso particular no lo conocía. Quiere decir que la semilla de la fertilidad de la hotelería nacional fue el correo. Es una lindo maridaje entre uno y otro. Fíjate cómo se ayudaron, exacto, cómo había corresponsabilidad y reciprocidad entre ambos. O sea, nadie hubiera imaginado que la hotelería nacional tiene ese punto de inicio. Tiene sentido común que lo haya tenido así, ¿no? Yo lo llamo el triángulo amoroso entre posadas, correo y hotelería, ¿sí? Como en los romanos. Los romanos 2300 años atrás, que fueron los comienzos de la hotelería tal cual la conocemos, lo mismo, al costado del camino siempre supieron tener una posada. Esto era lo mismo, al costado de nuestro camino real siempre supo haber una posta, y siempre que hubo una nueva posta,
hubo un tuneado Claro. de postas para el correo. El correo implicaba que tenía que tener buena calidad de hospedaje y eso hizo que comenzaran los primeros hospedajes de la manera moderna que conocemos la hotelería hoy en día, 300 años atrás. Hay una cadena hotelera muy conocida de los Estados Unidos que son hoteles de ruta. Evidentemente quizás tengan su nacimiento en ese formato, estar Exacto. cerca de la ruta para cumplir esa posta. Exacto. Y tomar, como tenían en aquel momento, la iniciativa de ese resguardo documental, encomiendas y todo. Increíble historia. Ahora, ¿pensás entonces que eso que alegra escucharlo, que enriquece, que es nuestro, que es una realidad, puede tener algún tipo de extrapolación a la hotelería del futuro, a la hotelería del 2040? ¿Qué cosas de aquella raíz perdurarán en el 2040 o simplemente la historia será un olvido? ¿Hay algún valor agregado que se pueda proyectar hacia el 2040 la hospitalidad? Ese es un capítulo entero que tenemos. Ahí me tiraste un capítulo entero. En una pregunta. En una pregunta me tiraste un capítulo Un entero. tips, si pensás que hay algo de esta hermosa historia que acabas de contar que puede perdurar en el 2040. Mira, yo te voy a contar un poquitito que cuenta el capítulo 25 del libro, el cierre básicamente, que es lo siguiente. Nos vamos a encontrar, como todos imaginamos, una tecnología en el año 2040 hipermodernizada, hipertecnológica, ¿sí? Donde va a haber mucha robótica, donde la robótica va a maximizar la calidad de atención, que es nuestro Leitmotiv. core, nuestro leitmotiv, ¿sí? Dentro de la hotelería, la va a maximizar la robótica y la inteligencia artificial. Eso de alguna manera muchos autores están discutiendo si va a suplantar el factor humano o no va a suplantar el factor humano. Entonces, el cierre del libro de alguna manera habla de un debate que planteo y que genero, que si en el 2400 esta tecnología... 2040. Perdón, 2040, el acto momento. fallido puede servir de algo, ¿eh? Momento. No estábamos tan, pero... No. El debate que planteo básicamente es si en el 2040 nosotros, o la hotelería mejor dicho, se va a plantear desde un punto de vista high-tech o se va a plantear desde un punto de vista high-touch, ¿sí? ¿Qué va a haber más? ¿Toque humano o va a haber más toque tecnológico? Ese es el debate que se plantea. Long story short, vamos a hacerla resumida el capítulo 25, muchos estudios establecen que por motivos psicológicos y sociales, el hombre, a pesar de querer mantener independencia hotelera de personas, etcétera, etcétera, igual va a necesitar el toque de la atención humana. Por supuesto. Eso si querés lo hablamos un poco más en Sí, detalle otro día. seguramente que sí, creo que es uno de los últimos episodios que vamos a charlar contigo a lo largo de junio y julio, pero la parte humana es emociones y si hablamos en la hotelería de la experiencia es una conjunción fenomenal con la emoción, así que desarticulado y Exacto. no podría estar La nunca. palabra que utilizaste es la precisa, las emociones. La toma de decisiones está ligada a las emociones al contacto humano. La ecuación Sí, es esa. yo me acuerdo que cuando nuestros abuelos originantes de esta última etapa de la hotelería nacional veían entrar a un pasajero y recordaban el nombre, fácilmente le decían, don Luis, qué suerte, de vuelta por acá adelante, y le decía a doña Rosa, porque era la esposa, me va a preparar los fideos o el estofado con tuco. Esa familiaridad, ese tacto humano también, tenía un valor agregado muy fuerte. Me parecería que en algún momento de esta gran evolución deberíamos volver a esa situación más personal. Me parece que nos alejamos mucho de la esencia humana, quizás a lo mejor sea un modismo, que sea una parte de la nueva hotelería, pero no va a ser toda la esencia va a perdurar en lo humano. Yo estoy completamente convencido de eso, creo que en ningún punto del camino eso se va a perder. La hotelería de lujo sigue siendo hoy en día de contacto, de calidad de contacto, o sea, high touch. Y creo que eso no se va a desvirtuar en ningún momento, a pesar de que las encuestas sean un poco ambivalentes, ¿no? Por un lado tenemos encuestas que dicen que el neo huésped, que se le llama, busca que no lo molesten, que le den todo servido, que busca no tener contacto con la persona física. Y al mismo tiempo hay una cantidad equilibrante de encuestas y de estudios que dicen que no, que efectivamente la buena atención o la toma de buenas decisiones amerita el contacto humano porque es el contacto con emoción. Bien, hacemos el cierre entonces, lo liberamos a Patricio Harrington, le pedimos que nos diga dónde podemos empezar a indagar, a investigar sobre el libro que él ha escrito, 300 años de la hotelería nacional,
¿Dónde podemos ir buscando algún datillo de Bueno, eso? el libro está pronto a salir en cualquier semana. Lo retuvo un poquitito en el cajón la pandemia, si se quiere, pero ya está saliendo en las próximas semanas. Igualmente, durante pandemia me dediqué mucho a escribir. Abrí un blog y curiosamente había más de 11.000 personas que estaban interesadas en ver qué decía. En realidad abrí un blog para seguir adelante con mi vicio de escribir, ¿no es cierto? Y si lo leía alguien o no era completamente secundario. Curiosamente para mí ya hay más de 11.000 personas que siguen las entregas todas las semanas. Así que lo pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter, en cualquiera de los tres. Muy bien, nos despedimos. Gracias, Patricio, Muchas gracias, Roberto. por la explicación y nos encontramos como todas las semanas la próxima semana con más hotelería y hospitalidad en el episodio número 2 de 300 años de historia en la hotelería argentina. Muchas gracias. Gracias, Roberto.